¿Qué tal, amigos y amigas de Ecoeconómico? Pues hoy vamos a tratar un tema que ha estado en la coyuntura de las decisiones, de la expectativa de los economistas incluso, y evidentemente en la determinación de pues una gran inversión que llega a México, de inicio $5,000 millones de inversión por la empresa Tesla, que me parece que hay elementos para revisar, para analizar esta importante determinación por el dueño, el propietario de esta empresa, en el cual evidentemente hay referencias importantes, por lo cual se decidió de que en efecto nuestro país, México, llegara a esa inversión y que particularmente hubiera elementos muy atractivos en el estado de Nuevo León para que esta empresa se instalara y anunciara el gran proyecto de desarrollo industrial, particularmente de la industria automotriz eléctrica. Me parece fundamental tener estas referencias para tener muy claro por qué hay determinaciones, decisiones de carácter económico, empresarial y de inversión, por el cual se toman decisiones en este ámbito. En principio podríamos señalar varios elementos. El contexto macroeconómico de México me parece que en este momento es muy atractivo. No hay ningún asomo de que la economía mexicana pueda entrar en recesión económica. Y a eso me parece un elemento muy importante para evaluar en perspectiva el desempeño productivo de México, que si bien no crece a lo que deberíamos aspirar en términos de un 4.5% del Producto Interno Bruto de manera constante, lo cierto es que su dinamismo no es menor. Y eso me parece que es destacado. El mercado laboral, pese a lo complicado que se ha presentado en las condiciones económicas mundiales, particularmente incluso las de Estados Unidos, el mercado laboral no se ha contraído. Por el contrario, las señales que estamos observando, tanto en el 2021 como en el 2022, son atractivos, y estamos hablando de montos de arriba de 750,000 empleos anuales. No es lo que quisiéramos, es cierto, pero creo que es un buen camino en la recuperación del trabajo laboral que me parece que ya estamos incluso por encima de los niveles previos a la pandemia. Y me parece que no debemos escatimar resultados de esta naturaleza. Y existen, como aquí ya lo hemos subrayado en este espacio, en Ecoeconómico, señales de indicadores de consumo interno, de consumo privado y de inversión productiva, señales muy favorables en los últimos meses del año pasado y en el mes de enero, que ya nos reportó el INEGI buenos desempeños en estos dos indicadores. No se diga la demanda externa por exportaciones, donde tuvo un crecimiento de por el orden del 26%, que es un registro histórico para un mes de enero en el comportamiento de las exportaciones, que ascendió en ese solo mes de enero por arriba de los 42,500 millones de dólares. Me parece datos fundamentales. En inversión extranjera directa se ha iniciado una buena fase de recuperación de este tipo de inversión el año pasado, y evidentemente pues hay otros elementos como lo que hemos destacado, el aumento de las remesas familiares en el 2022 con un crecimiento anualizado de 13.4%. Elementos, repito, muy atractivos en términos de la visión, de la óptica que debemos de tener de nuestro país en cuanto a desempeño. Pero también hay particularidades que no hay que dejar pasar, y vamos a detenernos brevemente en cada uno de estos aspectos. El Producto Interno Bruto se perfila a una recuperación sostenida, aunque también hay que señalarlo, los escenarios económicos que
se empiezan a vislumbrar, y que es motivo de discusión entre los economistas, entre los analistas, entre los expertos, en dos visiones que también aquí lo hemos expuesto. Una visión optimista del comportamiento económico y una visión pesimista de analistas y de expertos. Las dos las hemos confrontado y hemos puesto elementos para revisarlas. Vale la pena detenerlos un poquito más. Cuando revisamos la expectativa económica que se ha observado previo a la pandemia y después, o en la pandemia y después de la pandemia, lo que observamos en el escenario económico de México es que el Producto Interno Bruto ha venido creciendo y se ha sostenido, digamos, en promedio sobre la línea del 3% hacia arriba. Y por eso, cuando observamos, y lo hemos comentado, lo hemos revisado con los seguidores de Ecoeconómico, cuando revisamos la conducta trimestral, estamos observando que la segunda parte del 2022 y los inicios del 2023 nos apuntan a que esa fortaleza en términos del comportamiento productivo del país nos lleve a un escenario de crecimiento del 3% para el 2023. Y podríamos poner esos dos extremos. El escenario pesimista, en donde la recesión o una probable recesión que pudiera ocurrir en este año a nivel mundial nos lleve a un crecimiento de 1.7%, como lo prevé el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, más en el contexto y en el análisis de las conductas de mercado interno y de los flujos de divisas que han entrado al país, a la salud financiera del gobierno y el manejo prudente de las finanzas públicas del país, más allá de los detalles, de las particularidades de la orientación del gasto público, lo cierto es que nos ha generado una estabilidad muy importante que ha puesto, lo hemos estado aquí revisando, a una condición de tipo de cambio histórico para México, porque esto nos regresa por lo menos a tener estabilidad en la paridad peso-dólar de por lo menos 3 años antes del 2018 en concreto, para señalarlo con toda puntualidad. Y estamos en la línea o en la pauta de menos de 18 pesos por cada dólar. Y me parece que es otro de los elementos importantes, pero producto como consecuencia del estatus económico del país, del ingreso de entrada de recursos, de divisas de fuera hacia México, de la diferencia que hay entre tasas de interés en Estados Unidos y México, que le es favorable. Lo hemos planteado en Ecoeconómico. Ahorita es más rentable, más atractivo invertir en pesos que en dólar en esta coyuntura, y lo hemos estado orientando, lo hemos estado señalando, y eso es la expectativa cuando hablamos de crecimiento económico. Y por eso los que somos optimistas pensamos, con base en datos duros, que es muy posible una recuperación económica o un sostenimiento de crecimiento económico para el 2023 sobre la pauta de 3%. Otro elemento importante es que la inflación poco a poco viene cediendo, y eso, repito, es indiscutible. El techo más alto de inflación que se tocó, que se reportó, se registró en el año pasado, fue en septiembre, agosto y septiembre. La inflación llegó a 8.7%, y si lo ponemos en perspectiva, que aquí lo pueden ver en el gráfico, pues se ha reducido de 8.7 a la primera quincena de febrero a 7.76, como lo pueden observar en esa línea amarilla de descenso del nivel general de precios de bienes y servicios. Y por lo tanto los expertos, los especialistas estiman que en efecto la inflación va a disminuir en este año a 5.3%. Eso significa una caída de 7.82% reportada en el 2022 en términos anuales,
a una tasa de 5.3% para el presente año al cierre de diciembre. Repito, un contexto muy importante porque significa que esto que le hemos denominado un impuesto social para los ingresos fijos que les alcanza para menos productos en términos de la canasta básica, eso implica mejoría y mayor capacidad de adquisición de bienes y servicios por parte de la población de bajos ingresos. El otro elemento también que vale la pena destacar es la política monetaria que ha sido efectiva y oportuna por parte del Banco de México. Y eso está vinculado a la tasa de interés de referencia. ¿Qué esperamos? En este momento, la tasa de interés de referencia se encuentra en 11%. Para el 30 de marzo, como aquí también lo hemos comentado en este espacio, esperamos un incremento de 1/4 punto porcentual que llegaría a 11.25 a partir del 30 de marzo. Esperamos para el 22 de mayo un nuevo incremento de 1/4 punto porcentual que llevaría a la tasa objetivo del Banco de México a 11.5%. Esperamos que se mantenga durante agosto, durante septiembre, noviembre y diciembre en esa línea, o algunas variantes, pero que cerraría en el último mes del año, en diciembre, sobre esta pauta de 11.5%. Hay que decirlo, hay que subrayarlo sin ningún recato. El dinero, el costo del dinero en este año seguirá siendo caro. Y hay que tomar todas las precauciones, las previsiones, ser muy prudentes en el manejo del tema del financiamiento, de la contratación de nuevos créditos a tasas variables, porque, repito, seguirá siendo un dinero caro. Y el otro tema que nos parece fundamental no perder de vista es el tema vinculado a la fortaleza del peso. Ya lo comentábamos, estamos hablando al cierre del día viernes, por ejemplo, el tipo de cambio estaba en 17 pesos con 96 centavos. Esto significa, en términos anuales, a igual fecha del año pasado, que el tipo de cambio, es decir, que el peso se apreció en un 12%. Y me parece que esto es un buen dato para ver o para leer correctamente la estabilidad en los mercados financieros, la certidumbre en los inversionistas de que el manejo prudente de la parte monetaria, de la parte fiscal del gobierno federal y de indicadores que arropan a los precios fundamentales de la economía están apuntando a su fortalecimiento. Este contexto está vinculado a la decisión que tomó Elon Musk, el propietario de Tesla, y la determinación que son, para mi juicio, a diferencia de otros analistas, que son razones económicas de por qué esta inversión se fue a Nuevo León. Hagamos una breve radiografía económica del estado de Nuevo León. Fíjense, el Producto Interno Bruto en el 2021 en Nuevo León fue de 1.3 billones de pesos. Eso significa que tuvo una participación al Producto Interno Bruto Nacional de 7.6%. Esto, si nos vamos nos vamos por el cuadro y vemos la flechita, Nuevo León es la tercera economía más importante del país, con esta aportación al producto, 7.6%. En el primer lugar se encuentra la Ciudad de México, con un 17.3% de participación, el Estado de México con 9.3% y Nuevo León con 7.9%. Un elemento muy importante porque se trata de una economía robusta. Cuando vemos la estructura productiva de ese 1.3 billones de pesos del valor del Producto Interno Bruto de Nuevo León, las actividades de campo, porque al ser una economía
muy industrializada, evidentemente el campo no tiene una participación importante en la estructura de la economía de Nuevo León. Aporta el 0.5% al Producto Interno Bruto de Nuevo León. Las actividades industriales, 35.2%. Y ahí nos empezamos a comparar. Con relación a la estructura nacional, es decir, a la estructura económica del país, el sector industrial participa con el 29.7% nacionalmente. Bueno, pues Nuevo León participa más que la tasa promedio nacional de participación, 35.2%. Y si lo vemos en términos de la participación particular que tiene el sector industrial en el país, el valor económico del sector industrial en economía mexicana es de 9.3%. Nada más de ese tamaño estamos hablando. En los servicios, pues solamente también para no dejarlo de lado, en la estructura productiva, económica de Nuevo León, representa el 64% de 1.3 billones de pesos. A nivel nacional, los servicios representan el 66.7%, estamos hablando del 2021, y la participación del sector servicios al sector servicios nacional de Nuevo León es de 7.6%. Si tiene dos grandes sectores agregados de un gran empuje que lo hacen destacar como una de las 3 economías más importantes del país. Repito, lecturas económicas que no debemos perder de vista. En el mercado laboral, no solo vamos a hablar de la parte, numérica, de la parte agregada, pero hay muchos factores que tienen que ver con nivel de instrucción, nivel educativo, calidad educativa, la vinculación que hay en calidad educativa con la parte, digamos, de la economía del conocimiento, la vinculación con las empresas productivas, industriales de Nuevo León. Hay muchos elementos a destacar, pero vamos a decir, es la 4ª economía estatal que mayor generación provocó en el 2022, el año pasado. 76,402 empleos, el 8% del total nacional. Repito, son elementos que no debemos de perder de vista para que no se sienta que la decisión fue una decisión marginal fuera de la parte económica, y yo digo es dentro de la parte económica la decisión que tuvo esta empresa de Tesla por venirse a México, por instalarse específicamente en Nuevo León. El otro elemento, vean, en exportaciones, en Nuevo León es la 4ª economía que mayor exportaciones generó en el 2022 hacia el tercer trimestre del año pasado. Son los datos disponibles. Exportó 38,451 millones de dólares, casi el 10% de lo exportado a nivel nacional. Ya no doy más detalles, solamente pongamos la magnitud, ¿no? La 4ª entidad federativa con mayores capacidades de exportación. En atracción de capitales es la 2ª entidad federativa que mayormente atrae capitales externos, inversión extranjera directa, por el orden de 4,397 millones de dólares, el 12.5% de lo que recibió el país, que fue poco más de 35,000 millones de dólares. Estos son, sin más elementos, me parece muy puntuales, muy específicos, que nos dan referencia, que nos ponen en perspectiva de por qué la empresa Tesla se instaló. Se vino a México y particularmente se va a instalar en Nuevo León para beneficio, creo yo, de los mexicanos y particularmente de la gente de Monterrey. Pues cerramos este comentario con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.